Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy cerramos la serie corta ¿Y qué con los artistas en el Evangelio? ¿Y qué con los artistas en el Evangelio? Y tal como dije en algún momento, para analizar lo falso y lo deficiente, la lógica indica que en primera instancia hay que apreciar el patrón correcto. Y durante 4 exposiciones hemos intentado que se aprecie modelos, ejemplos correctos, ojo, no perfectos. Pues así solo hubo uno en este mundo, Jesús Cristo, Señor nuestro, que fue ejemplo perfecto en todo y para todos, incluidos los apóstoles y hasta el último creyente que vive en este mundo. Por favor, quiero ser bien tajante con lo que voy a decir ya. El único que va a saber exactamente a ciencia cierta, al 150%, al 200% quién es y quién no es Dios. No sé si ustedes conocen la cizaña y el trigo. Los que son de la sierra puede hacer, ¿no? Pero si usted ve un ramito de cizaña y un ramito de... son idénticos. Son idénticos. ¿Saben cómo se aprecia la diferencia? Cuando ambos son sometidos a presión, ¿ya? Y después de la presión usted abre las manos y el que es cizaña solamente sale polvo y una cáscara que ni siquiera es la cáscara, sino la costrita de la cáscara. No sirve para nada. Pero cuando el trigo usted lo hace, ya, el polvo sale y queda el fruto. ¿Ya? Por eso es que la Biblia nos señala que allá arriba recién vamos a enterarnos quién es quién al 150%. Pero en este mundo, ¿ya? Hay ciertos indicios. Ahora, las escrituras no es para que nosotros hablemos de los demás, ¿ya? La escritura es para que cada uno de nosotros se autoanalice. Porque a lo que le importa a Dios de los cielos con respecto de su pueblo, que su pueblo esté cotidianamente autoanalizándose para que tenga certeza de quiénes somos. Y si nos encontramos deficientes, hagamos lo posible para crecer en la magnitud que Él desea y dentro de las capacidades que Él sí nos ha puesto a cada uno de nosotros. Hecho esta aclaración, quiero también en esta porción introductoria privilegiar ese corte abrupto, ¿no?, que se dio en el versículo 8. Dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Y saben por qué? Porque, pues, en verdad, hermanos míos, el más insigne de los ejemplos humanos y la más maravillosa oratoria que podemos ver en un expositor de la palabra y sus conocimientos eclesiales, sin Cristo, todos estos recursos serían vanos. Y hacemos hincapié en esto, hermanos míos, porque cuando alguien no cuaja en fidelidad y cuando alguien es apóstata en la fe, pese a haber estado recibiendo la sana doctrina, es clarísimo, ya, escúcheme y grábenselo. Nunca puso su mirada en Cristo. Nunca puso su mirada en Cristo. Cada uno tiene que analizarse, porque por favor, escúchenme. Miren, le voy a hablar esta palabra con el corazón en la mano, ¿ya? Yo fui 30 años policía. Y yo he sido de los policías más astutos que han habido, ¿ya? Hablando con sinceridad, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo al principio, y cuando Cristo capturó mi corazón, fui para lo bueno. Fuera de eso, yo soy de un barrio popular, yo soy de La Victoria. A 2 cuadras del famoso Mundualito y a 4 cuadras de Tacora. Ya, o sea, a mí difícil que alguien me pueda pasear. ¿Ah? Aparte de eso, estudié economía en la Villarreal. Hermanos, yo me he dado cuenta que esta es la verdad. Y es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. ¿Y saben por qué tenemos vehemencia en predicar? ¿Saben por qué yo tengo la edad que tengo y me esfuerzo en el Evangelio? Porque yo no deseo que nadie, aquellas personas con las cuales me he interrelacionado, se vaya al infierno. Y yo no deseo que aquellos creyentes en los cuales yo tuve esperanzas
de ver a valores increíbles en el Señor, se pasmen y se vuelvan en proyectos malogrados. Por favor, la Biblia es para que usted se analice. Yo no quiero que ninguno de los que están presentes aquí se vaya al infierno. Y no quiero que usted termine siendo un proyecto malogrado. Autoanalícese. Olvídese del resto. Cuando hay una prédica, acuérdese de esto, ¿ya? Solo estamos tú, Señor, y yo. La prédica tiene que servirle a usted. Sin más que agregar, hermanos míos, en esta introducción, y antes de entrar al cuerpo de esta prédica que hoy corresponde, vayamos a las Escrituras y busquen sin perder 2 Timoteo, 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 2. 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 2. Por favor, cuando usted lo tenga, póngase de pie. Con excepción de los que están delicaditos de salud, ¿ya? 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 2. Y la palabra del Señor dice así: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo os la entregué. Todo junto el versículo 11, a la 1, 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Permítame dirigirle en una oración congregacional. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial, todo lo que estamos hoy congregados deben comprender, Señor, que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Papito lindo, pero usted me ha dado hoy la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Señor, sabemos que su palabra nunca regresa vacía. Permita, Santo Padre, que el trabajo que he preparado, Señor, sea como una fuerte tormenta en la mente de mis hermanos, que tiene que ser así, Señor, y que sea una suave brisa, Señor, en otros, mi Dios Santo. Todo depende de usted. Humildemente así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermano, de hecho, el último versículo que lo leí y les pedí por favor que ustedes lo lean, es la alegría sosegada que obtiene un siervo leal cuando ve que los que está criando y o discipulando en el Señor están imitando lo que hizo Jesús, Señor nuestro, durante su ministerio terrenal. Es una alegría sosegada que está manifestando el apóstol Pablo. Antes de entrar a la subdivisión para el cuerpo de esta enseñanza, recordemos que él le dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Ahora, tenemos que poner una mirada selectiva en lo que implica ser un imitador, tal como hemos leído en nuestra Reina Valera 1960, ¿no? En el griego koiné corresponde al término mimetés. El verbo primitivo el que antecede a mimetés es mimeomai. A ver, y este verbo primitivo tiene en mente el arte de un mimo. El arte de un mimo, que implica el siguiente esfuerzo. Yo imito algo o a alguien. Yo remedo. Yo represento.
Y es un término magníficamente seleccionado por el Espíritu Santo, pues en verdad es el rasgo supremo de lealtad que Dios le pide a sus hijos. ¿Qué es lo que nos pide? ¿En qué lo imitemos? Que representemos la moral de Cristo en este mundo. Y no es cosa liviana, ¿ya? ¿Qué es lo que se nos pide? Que tengamos el acto sublime de lealtad, de hacer un sano esfuerzo con imitarlo, con la plena seguridad que solamente vamos a hacer un remedio de Cristo. O sea, comprende, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Nunca vamos a llegar a la perfección de lo que hizo nuestro Señor y Salvador. Y esto último, hermanos míos, a los que son perfeccionistas, y en la connotación mala, a los que se creen la última chupada del mango, y hermanos míos, no nos debe llevar a la desilusión, más bien a poner los pies en la tierra, porque uno solo andó en este mundo que fue perfecto en todos sus caminos y fue el Señor Jesucristo. Por eso que es fundamental aprender a tener mirada privilegiada en Él. ¿Saben para qué? Para en primera instancia, si usted no lo ha hecho, para descansar en Él, para pedirle salvación. Y luego ya con la salvación, con las virtudes que Él nos ha regalado, Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, aprender a imitarlo para dos factores fundamentales. El primero, para agradar al Padre Celestial. Y el segundo, para caminar a nuestra realización personal. Este es el primer término que quiero que usted privilegie. Y el segundo es el concepto discípulo. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. El Evangelio según nuestro hermano Mateo. El Evangelio según nuestro hermano Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y vamos a leer el mandato de la gran comisión. Dice: por tanto, id y hacer discípulos, y hacer discípulos, y hacer discípulos a todas las naciones. Nada más. La primera parte, nada más. Miren, en el griego koiné, este discípulos es el vocablo maseteo. Maseteo, escúcheme ya, que implica convertir a alguien en un alumno, ¿ya? Convertir a alguien en un alumno. Y en el mismo significado del griego koiné se desprende este acto, ya, escúcheme. El discipularlo para que se vuelva un erudito, Ahora, veamos el significado del término discípulo, ¿ya? A luz del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es discipularlo para que se vuelva un erudito, ¿ya? ¿Y por qué queremos que se vuelva un erudito? No para que pise huevo, ¿ya? No para que se quede la última chupada del mango, ¿ya? No para que avasalle a lo demás. Porque el que mucho sabe aprende a la tremenda responsabilidad que es caminar por este mundo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? El que mucho sabe y que tiene un conocimiento privilegiado de Dios, aprende a ser sumamente agradecido, porque comprende a las claras todo lo que le debe a Cristo y todo lo que implica que Él camine por este mundo, ¿ya? Ahora, veamos el significado a luz del Antiguo Testamento. Busque Isaías. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versículo 16. ¿Lo tiene?
dice la palabra del Señor, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley entre mis discípulos. O sea, está claro, ¿no? El ser discípulo tiene que ver con el testimonio, con la ley de Dios. ¿Ya? Ahora, en el hebreo este término discípulo es el vocablo limut, que define a alguien que se le está instruyendo, a alguien que se le está adecuando a ciertas costumbres, a alguien que se le está enseñando, a alguien que se le está habituando para que sea sabio. Vamos dándonos cuenta qué parecidos son los conceptos de los idiomas bíblicos. Ahora, y si revisamos la raíz primaria de lismut, es el verbo primitivo lamat, ya. Y esto implica que para que se concrete, que este discípulo se instruya, tenga las costumbres que le agradan a Dios, sea enseñado claramente, que se habitúe a ser sabio, ya la raíz primaria, lamat, implica que se le tiene que aguijonear. Se le tiene que aguijonear. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, se le tiene que estimular. Se le tiene que estimular. Y entre las estimulaciones que permiten este término primitivo, ya, está la vara. O sea, Dios está conforme que se le castigue al discípulo. ¿Y saben para qué? Escúcheme ya. Porque el castigo correctamente dado es un estimulante para que un discípulo haga el bien. Para que un discípulo haga el bien. O sea, los que vienen a los pies de Cristo tienen que comprender estas cosas. Para ser fieles al Señor, hermanos míos, no existe magia. Existe un método educativo. Y en este método tiene valor preferencial, ¿saben quién es? Los perros ovejeros, que ayudan al pastor principal, que deben aprender a refunfuñar y, si es necesario, ladrar amenazadamente, a la par que muerden los talones y las piernitas de las ovejas. No para hacerles daño, porque el perro ovejero no hace daño a las ovejas, pero sí es capaz de matar a un lobo, ¿ya? ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué eso? Cuando el pastor marca la ruta, hay ovejitas que se van y los perros están ahí regresándolos a la ruta correcta, porque la ruta correcta es lo que los perros ya saben que está trazando el pastor principal. Los perros no trazan la ruta. Los perros respetan la ruta que traza el pastor principal. ¿Y quién es el pastor principal de la congregación? Es Dios. No es un ser humano común y corriente. Pero a su vez, estos cuidadores deben comprender que esas ovejas son seres humanos. Por tanto, tienen capacidad analítica. Por tanto, ellos lo observan, nos pesan y sacan conclusiones de nosotros, ¿ya? Entonces, pues, el ideal es que aprecien en nosotros ejemplos dignos de imitar. Escúchenme, todo lo que tienen un cargo, ¿ya? La ciencia y el arte para reproducir servidores en espíritu y en verdad. Yo no puedo intentar, osar, querer, ¿ya?, que se reproduzca en mi congregación adoradores de espíritu y en verdad, si yo no estoy dando un ejemplo digno de imitar. ¿Se va dando cuenta usted qué importante es cuando usted sale al culto? ¿Se da dando qué importante es que usted a la cabeza esté de un directorio? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué importante que usted sea dirigente de música?
que sea diaconisa, que sea secretaria. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, qué importante es? ¿Se da cuenta qué importante es ser parte de una congregación y someterse a una doctrina sana? Porque es la única forma de reproducir adoradores en espíritu y en verdad. Hermano, hay iglesias súper grandes, ¿ah? Hay iglesias que tienen de todo, ¿ah? Pero hay muchas de esas iglesias que no reproducen adoradores en espíritu y en verdad. La plata ni la logística lo es todo. Por eso que los que están a la cabeza tienen que esforzarse, hermanos míos. Un maestro chicheño, ¿saben lo que es ¿saben lo que es un chicheño? Si no sabe, revise pues las tradiciones de Ricardo Palma. Ya, revise. ¿Ya? Un maestro chicheño es aquel que a todo le dice chicheño, 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 chicheño. O sea, él con todo está de acuerdo. ¿Ya? Entonces, un pastor que es así con su congregación, que no suele ladrar, no suele decirle las cosas claras como son, no está cumpliendo con su labor formativa en los que tiene que cuidar. ¿Ya? Cuando hay que ladrar, hay que ladrar. Cuando hay que corregir, hay que corregir. ¿Ya? Cuando hay que enseñar con fuerza y hay que quemarse, ¿ya? Si es posible subir a la punta del cerro para enseñarle a 2 individuos, ¿ya? A pesar a los años que usted tenga, tiene que hacerlo. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque no hay otra forma de formar discípulos en espíritu y en verdad. Una iglesia, hermanos míos, escúcheme ya, no necesita líderes. Y ustedes ya saben que a mí me da stemper cuando escucho ese término, ¿no? No me gustan. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque lo que una iglesia necesita son siervos alzados, que sigan el patrón de comportamiento que dictan las escrituras, pese a la calidad, ¿ya? A la calidad de líder que pueda tener, ¿ya? Porque si usted ha sido líder en el mundo, hermano, en la iglesia no existen los líderes. En la iglesia lo que hay son siervos que Dios levanta, ¿ya? Para que limpien los pies polvorientos de sus hermanos en la fe. ¿Ya? Entonces, pues, un maestro chicheño que detecta al posible falso hermano, ¿ya? Que ya se dio cuenta que tiene la característica cotidiana de hacer daño y no lo aparta de la grey porque tiene temor, tiene miedo, ¿no? Hermano, ¿qué hace de pastor? El chicheño no quiere hacerse problema con nada. No quiere hacerse problema con nada. Y yo digo, pues, ¿para qué aceptas un cargo si vas a ser chicheño con todo lo que pasa en una congregación? Si uno no le cierra las puertas, oportunidades para que los falsos obreros sigan haciendo daño, no se está cumpliendo la labor que el príncipe de pastores les ha entregado a los perros ovejeros para que sean atalayas y que sean primeros oficiales de una determinada iglesia local. Y ténganlo por seguro, ¿ya? Los hombres y mujeres fieles que ahora estamos remembrando el capítulo 1, capítulo 2, que nombró el apóstol Pablo, incluyéndose él mismo, ¿ya? No fueron perita de dulce, ¿ya? En su natural imperfección fueron ejemplos dignos de imitar. Y ellos realizaron un sano esfuerzo por colaborar en la formación de los que interactuaban con ellos. Y esto se dio, hermanos míos, con respecto de Timoteo, con Loida y Eunice, sus familiares directos. Capítulo 1, versículo 5. Y esto se dio con sus condiscípulos. En el caso de Onesíforo, capítulo 1, versículo 16. Y esto se dio con su tutor, el apóstol Pablo. Hermanos, los padres cristianos tienen que ser chicheños, ¿ya? Tienen que poner a parar el macho a sus hijos cuando se están saliendo de lo correcto. ¿Ya? Un pastor no tiene que ser chicheño. Un condiscípulo tiene que darse cuenta, hermano, que yo soy condiscípulo de alguien, ¿ya? Pero yo no puedo descarriarlo. Él tiene que ver en mí
No, que eres viejo, que eres aguado. No, hermanos. Tenemos que ser ejemplo de fidelidad. No pierdan la jovialidad. No pierdan ese concepto vago, que a mí no me gusta tampoco, de ser amigo de los hijos, ¿ya? Pero hermano, ustedes son autoridad en su casa. Y yo soy autoridad en esta iglesia. Y cada director es autoridad en el departamento que se le ha dado. Y puede ser muy condescendiente, muy cochinero, pero tiene que aprender a morder los pies de las ovejas cuando se quieren salir del curso correcto. ¿Ya? Y tienen que a su vez, detectados los que al parecer son cizaña, hermano, tienes que cerrarle todas las oportunidades de hacer daño en tu iglesia. Si los hermanos no comprenden, con sumo respeto, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo cuido a mi congregación. En el tiempo se darán cuenta. ¿Ya? Porque, hermanos míos, tenemos que luchar correctamente por la gloria y honra de Dios. Quien se acerque a una congregación de sana doctrina tiene que encontrar hombres y mujeres nacidos de nuevo, pacientes, amorosos, estudiosos, dadivosos, perdonadores, que saben pedir perdón, pero también que tienen las cosas claras de cómo formar discípulos mediante su papel de ser imitadores de Cristo. Hermanos, no existe la perfección entre los siervos de Dios. Existe la lealtad y el conocimiento en humildad, que hacemos más cosas malas que cosas buenas. ¿Ya? ¿Usted no es así? No, pastor, yo casi todo lo hago bien. Si ese es su pensamiento, usted está casi fijo para caerse. Usted está casi fijo para caerse. ¿Ya? Hermano, yo hago una prédica y la rehago, y la rehago. Y cuando me sale bonito, gracias Señor. Y cuando la cabeza me da vueltas, Señor, ayúdame. Hermano, el yoísmo, la autoafirmación del yo que predica la psicología, no va con nosotros, ¿ya? No va con nosotros. Porque nosotros, para triunfar, hay que aprender a humillarse. Para triunfar, hay que aprender a humillarse. Bueno, pues, por ejemplo, ¿no, hermanos míos? Por ejemplo, las Escrituras nos advierten claramente que van a existir cosas que no podemos manejar. Y lo único que tenemos que hacer es ser fieles a la doctrina que existe en las Escrituras. Busque Hechos, capítulo 20, versículo 29. Hechos. El libro histórico, Hechos. Capítulo 20, versículo 19. Veintinueve. Tenemos que ser fuertes, hermano. Ahora, ¿lo tenemos, hermanos? Hechos capítulo 20, versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermano, esta es una triste realidad que ya está profetizado, ¿ya? Entonces, ¿qué le queda a los pastores? ¿Qué le queda a los maestros? Preparar a la grey, ¿ya? Anticipar como atalaya que en algún momento esto puede ocurrir. ¿Y saben cuál es la forma de preparar a una congregación? Dándole el consejo de Dios, ¿ya? Que está en el mismo contexto de Hechos, ¿ya? Cuando él dice, Pablo dice, he ido a las casas, he predicado, he aconsejado. Todos son testigos que a nadie le quité darle el consejo de Dios. De hecho, cuando se lo permiten, pues no. Pero si los hermanos, pues, no quieren el consejo de Dios de parte del pastor, entonces la sangre ya no es sobre su cabeza. ¿No es cierto? Ahora, vayamos a la subdivisión prometida. Primero,
los que no cuajan como servidores fieles y probablemente se terminen apartando. Los que nunca cuajan como servidores fieles y probablemente se terminen apartando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 16. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Vamos a tratar los que no cuajan como servidores fieles y probablemente se terminen apartando. Dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. La pregunta sería la siguiente: ¿por qué Figelo y Hermógenes abandonaron al apóstol Pablo? ¿Por qué Figelo y Hermógenes abandonaron al apóstol Pablo? Si bien es cierto, exactamente la Biblia no dice el motivo, pero es deducible si revisamos el contexto para adelante, ¿ya? Ahora, cuando habla de otro colaborador, o sea, ahí nomás cerquita, en el verso 17, ¿ya? Leámoslo. Dice el 16: tenga el Señor misericordia en la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Escúcheme, por favor. Ya. Podemos deducir por qué se apartaron Figelo y Hermógenes, por qué abandonaron al apóstol Pablo. Ya. Cuando habla de el otro colaborador, Onesíforo, ¿ya? Se expresa así, ¿no? Y no se avergonzó de mis cadenas. Sumado, que lo que dice en el versículo 17, lo buscó solícitamente y lo halló. De hecho, hermanos, lo buscó para consolarlo, por ayudarlo, porque ya sabía que estaba preso por los romanos. Ahora, escúcheme, esta ayuda distinguida, ¿ya? Ese amor, esa fidelidad, no era algo nuevo en este Onésimo, ¿ya? En el versículo 18 dice: concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. O sea, hermanos, su ayuda, su fidelidad, ¿ya? Pese a los problemas que existían, no era solamente ese momento, sino que es desde atrás, desde la época de Éfeso. Su comportamiento en estos aspectos fue el mismo, ¿ya? Un hermano fiel a la causa de Cristo, ¿ya? Y este es el ideal por lograr en creyentes, ¿ya? Sin importar las circunstancias adversas. ¿Cuál es el ideal que yo busco como primer maestro de esta iglesia? Que ustedes cada día sean más fieles al Señor, ¿ya? Ahora, regresemos al meollo que estamos explicando. Si todos creyentes, ¿ya? Y Onésimo es la contraparte positiva, se clarifica que Figelo y Hermógenes andaban en el nado negativo, y como tal, si Figelo lo buscaba, ellos lo abandonaron, ¿ya? El fiel buscaba a su mentor para ayudarlo, y ellos lo abandonaron, pues estaban avergonzados de Pablo, ¿ya? El término avergonzarse en el griego koiné es un vocablo compuesto de dos palabras griegas: epi, que habla de un tiempo, de un lugar, de un orden, y el vocablo aishunomai, que implica, escúcheme ya, un sentimiento negativo, cobardía, por apreciar una desgracia que está aconteciendo. Y en ese momento histórico, en el cual, por ejemplo, Onésimo fue leal, ¿qué es lo que le estaba pasando a Pablo? Y en ese momento histórico en que ellos lo abandonan, los otros, ¿qué
¿Qué le estaba pasando a Pablo? Voy a responder con las Escrituras. Estaba preso por predicar el Evangelio. Ahora, ya sabemos, ¿no? Pablo era radical. Y los que suelen ser radicales, escúcheme ya, los que suelen ser radicales en la exposición del Evangelio, suelen sacar sangre en la mente de los que creen que los están vejando por las verdades eternas que se están exponiendo. ¿Ya? Solemos sacar sangre en la mente de los que se ofenden por lo fuerte que está escuchando y piensan que se les está insultando. ¿Ya? En síntesis, ellos se estaban avergonzando de los discursos de Pablo, su evangelio, como él le llama, ¿no? Que lo había conducido a ser reo de los romanos, agrego. Y esto, a estos dos individuos y a los demás que los abandonaron, los asustó. Pues por asociación de ideas, ahora meten preso al pastor, meten preso a las ovejas. Por eso es que cuando el pastor cae, ¿qué ocurre? Generalmente las ovejas que no son fieles se dispersan. ¿No le pasó eso al Señor Jesús? ¿Recuerda? Lo capturaron y ¿qué pasó con las ovejas? Se dispersaron. Por miedo a que le suceda lo que le sucede al pastor. ¿Ya? Bueno, miren la similitud, ¿no? Ahora, leamos el versículo 15. Dice: y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, está claro, no fueron los únicos que lo abandonaron, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué nombra a estos dos varones? Le voy a explicar, hermanos míos. Porque ellos eran su proyecto de discípulos distinguidos. Está claro. Él ha invertido tiempo en ellos. Los ha impulsado, ¿ya? A que sean cabeza y no cola. ¿Ya? Y era de esperarse, él espera, que Timoteo aprenda lo que le está sucediendo a Pablo. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque siempre va a doler ya que esto ocurra, ¿ya? Duele el corazón. Duele el corazón cuando no aprenden a ser respetuosos con Cristo. Duele el corazón cuando no comprenden todavía lo que es un culto. Duele el corazón cuando no comprenden que si se le da un puesto es para que suden y sufran por aquellos que se les ha puesto para que los cuide. Duele el corazón, porque si no reaccionan a la verdad, van camino a ser proyectos fallidos. Van camino a ser proyectos fallidos. Y él está diciendo a Timoteo, esto también te puede ocurrir. Destripas corazón, pues, y seguir adelante en el Evangelio. Pero regresemos a estos dos proyectos fallidos, ¿ya? La figura siempre es la misma. Se realiza un esfuerzo por ellos, como corresponde por un discípulo, un maceteo, para que crezcan en erudición, para que crezcan en humildad, para que crezcan en compromiso. Y la verdad, hermanos míos, que no se puede hacer nada si el discípulo no quiere colaborar, pues. Si el discípulo no quiere colaborar. Y ya sabemos, ¿no? Hay hermanos que no le dan importancia a lo que es el culto. No le dan importancia. Hay hermanos que no le dan importancia a recibir dos prédicas el domingo. Piensan que una es suficiente. Y si no pueden ir a ninguna, ni se preocupan, ¿ah? No pasa nada, no. Y con pena voy a decir, ¿ya? Hay hermanos que no comprenden la responsabilidad de discipularse. No comprenden. Otros no ven la necesidad de recibir consejería. Otros no ven la necesidad, pese a que tienen tiempo, de recibir capacitaciones. No ven la necesidad. Yo no sé si directamente es porque se aburren, ¿ya? No sé, ¿ya? O lo ven sin sentido. Ahora, ¿saben cuándo una persona ve sin sentido algo? Porque él ya decidió hacer las cosas.
Y no va a aceptar que venga un negro a decirle cómo tienen que hacer las cosas. ¿Ya? No va a aceptar que venga un cholo a decirle cómo vienen a hacer las cosas. No va a aceptar que venga un mocoso a decirme cómo tienen que hacer las cosas. No voy a aceptar que venga un viejo a decirme cómo tienen que hacer las cosas. Hermano, el viejo, el joven, el chusco, el serrano, el negro, ¿ya? La mujer, el hombre que trabaja para Cristo, tiene que decirte cómo tienen que hacer las cosas porque Dios lo ha puesto en ese sitio para eso. Pero si tú no quieres hacer, entonces, ¿qué se puede hacer, pues, hermano mío? No sé si es porque les aburre o porque ellos ya decidieron hacer cómo hacer las cosas, ¿ya? No se sabe. No se sabe. O puede ser también que esas clases lo distraen mucho de sus proyectos seculares para progresar, ¿no? O para distinguirse en la sociedad, ¿ya? Como ellos quieren distinguirse, ¿ya? O sea, a algunos les puede estar pasando esto porque priorizan lo temporal, ¿ya? Y groseramente descuidan lo que le puede dar ganancias eternas. ¿Qué es lo que me da ganancias eternas, hermanos míos? ¿Ah? ¿Qué me da ganancias eternas? Hermano, yo no estoy diciendo que no se esfuercen para progresar, ¿ya? Pero si groseramente vas a dejar las cosas que las cuales te dan dando ganancia eterna, yo te voy a firmar un certificado de ahorita, ¿ya? Es muy probable que tú termines siendo un proyecto fallido. No vas a llegar a cuajar. ¿Saben por qué? Porque estás siendo engañado por las cosas del mundo. Hay que aprender a hacer las cosas con equidistancia. Los que groseramente descuidan las cosas eternas, hermanos míos, no tienen visión de gigantes. No lo tome insulto, ¿ya? Tienen visión de enanos espirituales. Y no van a progresar espiritualmente. Pero sabemos que no solamente se le pide esto a los integrantes de una iglesia, ¿no? También sabemos que el apóstol Pablo le decía que sean mimetes, que sean imitadores, ¿no? Ahora, el método de vida de sacrificio, hermanos míos. Imítame a mí, decía, como yo imito a Cristo, ¿no? Una vida de sacrificio. Pablo no era perfecto, pero sus discípulos sabían claramente que él intentaba quemar su carne, ¿ya? Ellos lo sabían, hermanos míos. Ellos sabían que Pablo vivía para los demás. Sabían que Pablo se esforzaba en ir distancias lejanas, hermanos míos, con naufragio, con problemas, ¿ya? Y con la edad que tenía. ¿Y saben por qué? Porque se preocupaba por los demás. ¿Pero qué se hace, pues? Los que tú te preocupas, ¿no? Y vienes, y los que tú vas a discipular no vienen, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Te jala los pelos? No. Sigues adelante en el Evangelio. Sigues adelante en el Evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que ser visible que, aunque sabemos que no vamos a poder calzar los zapatos perfectos de Cristo, pero por igual se nos pide que aprendamos a imitarlo. Y de hecho, ni Figuelo ni Hermógenes estaban dispuestos a pasar penurias que le estaba aconteciendo a su mentor. No estaban dispuestos. ¿Y saben por qué no estaban dispuestos? Porque en verdad no estaban mirando a Cristo. Hermanos, si yo voy a estar mirando a un ser humano, las penurias que, yo he escuchado ese, ¿y te gustaría que tu hijo sea pastor? No, que estoy en la universidad, vas a pasar penurias, tú no sabes. No están poniendo la mirada en Cristo. No están poniendo. ¿Por eso puedo ser pastor? No, va a ganar poco. No va a tener mis sueños. No estás poniendo tu mirada en Cristo. No estás poniendo tu mirada en Cristo. Y puede resultar, hermanos míos, que termine siendo un proyecto fallido de lealtad. Porque el que prioriza un poquito del mundo, ¿saben lo que pasa, hermanos míos? Cada día es más y más y más y más. Usted sabe, hermanos míos, que Dios ya decidió quiénes van a ser millonarios. Dios ya decidió quién va a ser pobre. Porque Él da la riqueza y Él da la pobreza. Pero, ¿qué pasa cuando llega la riqueza a una persona que no tiene buena base moral?
¿Y qué pasa cuando le llega la riqueza a alguien que tiene una buena base moral? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? Usted tiene que resolver ese problema. Pero para mí, lo primero es cimentarme en mi lealtad a Cristo. Porque el que busca a Dios, el reino y su justicia, todo lo demás le será añadido si Dios decide que sea añadido. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Figuelo y Hermógenes? No estaban dispuestos a pasar las penurias que le estaba aconteciendo a su mentor, ¿ya? E hicieron la de Villadiego, ¿no? O sea, se fueron antes que estén en peligro, pero es muy probable, hermanos míos, que esto solamente fue a luz de lo que ellos ya estaban pasando. Y saben lo que probablemente que les estaba pasando a ellos, lo siguiente. Estaban de espíritu ausente en un cuerpo presente. ¿Saben cómo es esto, no? ¿Saben lo que es estar en cuerpo presente pero en espíritu ausente? Le voy a explicar. Estar ahí sentado y estar esperando que todo termine para irse a su casa. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Porque mi papá me obliga a venir. Porque si no vengo, mi esposa se va a enojar. ¿Ya? Porque tengo que ir. O sea, están de cuerpo presente pero espíritu ausente. Ya, y los que eso les sucede, hermanos míos, y son creyentes, miren, yo de ahorita le voy a firmar un certificado, ¿ya? Escúchenme, ¿ya? Dicen que yo tengo mala boca. Es muy probable que usted va a terminar siendo un proyecto fallido. Porque acostumbra a estar cuerpo presente, pero espíritu ausente. Y se fueron. Porque no querían hacer como corresponde a un embajador de Cristo. ¿Ya? Y eso, hermanos míos, es terrible. Cada uno de nosotros debe autoanalizarse, pues si algo de esto nos está ocurriendo, repito, el peligro está latente. Podemos terminar como proyectos malogrados y no llegar a cuajar como sirvientes fieles del Señor. Y sí seremos salvos. ¿Y saben por qué? Porque ya lo leyó mi hermanita Grecia, ¿no? Y ustedes lo han repetido, porque Dios es fiel. Aunque yo sea infiel y soy su hijo, Él es fiel. Y me va a dar la entrada al paraíso. Busque 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. 1 Corintios. Capítulo 3, versículo 13. Pero qué triste llegar a entrar hacia el cielo, ¿eh? De verdad. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Ya? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ya? O sea, ¿saben de qué está hablando, hermanos míos? ¿Saben de qué está hablando? De que Él es fiel. Y así yo sea infiel, así yo termine haciendo un proyecto malogrado, Él me dará entrada al cielo. Pero qué triste, ¿no? Que cuando yo esté entrando al cielo y cuando en el tribunal de Cristo, voy a hacer un cuadro ya, que no es, por favor, es imaginación del ser humano. Señor, yo soy Ricardo Noblecía. Yo soy el que puse 50 millones para las obras de Sedapal y yo regalé. Quemado. Señor, yo fui quemado. Señor, yo fui el que hizo el tratado de Perú con Chile y evité muertes y delimité esto y fui ingeniero y fui doctor y descubrí la penicilina. Quemado. ¿Y tú? Señor, yo soy el que a los 75 años estaba por morir y lo recibió a usted como Señor y Salvador. Y comencé a orar por mi familia. ¿Y qué tiempo oraste, hijo mío? Solamente 7 minutitos nomás, porque me morí. Y esas son las obras que no van a ser quemadas. ¿Y tú qué hiciste?
No, yo me morí también y recibí a Cristo 10 minutos. ¿Y qué hiciste en esos 10 minutos? Estaba llorando, estaba reclamando, no quería morir. Quemado. O se van a pasar porque van a pasar por la misericordia de Dios. ¿Usted quiere que sus obras sean quemadas, hermanos míos? ¿Usted quiere ser un proyecto malogrado? Yo creo que no. Pero, por eso que Pablo le dice, no hay nada, hermano mío, como retener las sanas palabras de sacrificio que oímos del Evangelio en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Llegamos al segundo punto, que es lo que no podemos evitar. Lo que les es imposible ser fieles porque nunca fueron de nosotros. A los que les es imposible ser fieles porque nunca fueron de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 17 al 19. Dice la palabra del Señor: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Hermanos, iniciando este acápite recordando cuando Pablo le pide a Timoteo que ponga mirada privilegiada en Cristo, ¿no? ¿Recuerda? Capítulo 2, versículo 8 en su segunda parte, le dice que ponga mirada en Cristo, y ya dijimos, ¿no? Él dijo conforme a mi evangelio, ¿no? Que implica las sanas enseñanzas de Pablo. Ahora, le dijo que ponga su mirada en Cristo, ¿no? De hecho, hermanos míos, Timoteo fue influenciado por su madre y por su abuela, ¿ya? También fue influenciado cuando conversaba con discípulos fieles, en el caso de Onesíforo, y en comunidad, cuando cantaba y recitaba con otros testigos fieles, ya lo hemos leído, credo o cánticos, el estilo de discipularse de la iglesia primitiva del siglo I. Ahora estamos viendo el caso de Himeneo y Fileto, ¿ya? Le dice, pon tu mirada en aquel que resucitó. Esta enseñanza es conecta porque ya está viniendo esta herejía. Himeneo y Fileto están predicando contra la resurrección de Cristo y de las consecuencias que se dice de la resurrección de Él. Ellos están predicando herejía sobre la resurrección de los santos, y con ellos no son proyectos mallogrados, ¿ya? Son armas del demonio para intentar desviar a los nuevos en la fe. Pero no solamente el peligro con los nuevos de la fe, también está aquellos que no aceptan colaborar con la formación de su propio carácter cristiano, que son adolescentes en la fe por decisión propia. Y un adolescente es una puerta abierta para recibir herejías, dicho por hombres y mujeres prominentes, ¿ya? Ahora, por el mismo motivo que se le nombra a Figelo y Hermógenes porque estuvieron trabajando, por eso mismo se le nombra a Himeneo y Fileto. La diferencia entre estas dos duplas, ¿ya? La diferencia es que estos últimos definitivamente nunca fueron creyentes verdaderos porque predican herejía. Pero está un interrogante en el aire, ¿no? ¿Cómo la iglesia primitiva del siglo I, ¿no? La que la Biblia la resalta, virtudes, dones, grandes hombres de Dios, ¿cómo fue posible que treparon tan alto en la iglesia del siglo I? ¿Cómo? Y yo le voy a responder ya, camuflaje espiritual. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo. Y el Señor ya nos advirtió. La cizaña se parece al trigo. Mateo. Pero ya sabemos, ¿no? La cizaña no va a dar fruto. Mateo capítulo 7. Versículo 15, dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, escúcheme ya. Ese disfraz puede engañar incluso a los apóstoles, ¿ya? Porque ningún ser humano es omnisciente.
¿Ya? Pero en el tiempo, el mismo Señor permite que el camuflaje falle, porque hay un método divino, ¿no? Que lo repiten Lucas y Mateo, y lo voy a traer a colación. Dice así: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. O sea, al principio, hermanos míos, estos personajes que son peligrosos tienen un camuflaje espiritual. Pero si entran a una congregación es porque entran por una moza o entran por un mozo. O entran para sacar información y hacer su propia congregación, o aman los primeros lugares y quieren tener el sueldo del pastor, más las ofrendas, más todo para ellos. O sea, son lobos. ¿Ya? O sea, es así. Ahora, al principio en estos fulanos y estas fulanas, vamos a ver algo de sacrificio, ¿ya? Pero en el fondo lo que desean es que los demás se sacrifiquen por ellos. Al principio van a ser un buen ejemplo de un esfuerzo por estudiar la palabra. Incluso van asidos al discipulado, ¿ya? Pero ¿saben por qué es? Porque quieren aprender más y más, porque tienen que tener conocimiento para saber manipular, ¿ya? Y en algún momento van a salir con teorías interpretativas que los lleven a la herejía. Y por más que tú le digas y le digas, no, manan cancho, van a seguir en sus herejías. Busque Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos 6 y 7. Dice, característica de esta persona, al principio no son así, ya, pero después comienzan a sacar la garra, ¿ya? Cuando ya tienen un buen colchón de popularidad, dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí, pastor, pastor. Y si me llaman obispo, mabacán. Y si me llaman profeta, redondite la jugada. ¿Ya? ¿Está claro o no? Y no pueden ser humildes servidores. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ya? Un verdadero hombre y mujer de Dios mira a una mujer guapísima. Escúcheme, ¿ya? Un hombre verdadero de Dios mira a una mujer guapísima, ¿ya? Pero si la ve muy joven, piensa que puede ser una niña nacida del vientre de su esposa. Y si la ve su contemporánea, va a pensar que ella puede ser su hermana que nació del vientre de su madre. ¿Ya? Y un hermano en Cristo que sea un verdadero hombre y una mujer de Dios, va a mirar a una persona que tenga billete y no va a estar susceptiblemente sangrándolo. ¿Me comprende? Porque puede ser que necesite muchas cosas, puede ser que un hombre o una mujer de Dios necesite cariño, puede ser que un hombre y mujer de Dios necesite dinero, ¿ya? Pero es incapaz de tratar como ordeñando a aquel que es su hermano. A aquel que es su hermano. Es incapaz de pedir los primeros lugares. Es incapaz de priorizar a su familia de sangre, ¿ya? ¿Y saben por qué? No porque no quiera, sino que comprende que tiene que criar discípulos en espíritu y en verdad. Al principio esta camada de gente, hermanos míos, ¿ya? Se van a presentar como creyentes verdaderos, Y en el camino, hermano, van a presentarse como cuidadores de los demás. Pero es puro marketing, ¿ya? Porque después van a causar heridas, traumas y todo tipo de mal en aquellos que alguna vez confiaron en ellos. Y ojo, no lo pueden evitar. No es que sea malo, no lo puede evitar. ¿Y saben por qué? Porque las cosas de su padre lo quiere hacer.
El Señor Jesús ya lo habló, ¿no se acuerdan? Juan 8:44, vosotros sois hijos de su padre el diablo, y las cosas de su padre son las que desean hacer. No lo pueden evitar, ¿ya? Sobre el mal que ellos son capaces de hacer, lo que nos da esperanza, hermanos míos, que la profecía que vemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, primera parte, es que la iglesia no puede ser derrotada. Pero tenemos que esforzarnos, ¿no? Para que mis hermanos que están bajo mi cargo sean astutos sanamente con la palabra del Señor, para no caer en manos de mozas y mozos que quieren vivirlo, que quieren usufructuar su juventud, para que no caigan en manos de hombres o mujeres que quieren su dinero, para que no caigan en manos de hombres y mujeres que quieren maldecir el santo nombre de Cristo por su propio bienestar. Busque, por favor, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice, te puede hablar de los que dice, 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Una vez detectados, hermanos míos, esta gente tiene que ser expectorada con la misma rapidez con lo que uno saca la gangrena. ¿Ya? Una congregación de Cristo bien discipulada, bien enseñada, con ejemplos correctos y prácticas coherentes de que, escúcheme ya, que todos somos iguales con diferente función. Hermano, pregunto yo, ¿de alguien de ustedes yo me he enseñoreado? ¿Alguna vez he pedido un trato distinguido para mí o mi familia? ¿Y saben por qué es eso? Porque somos hermanos con una función diferente y tenemos que dar el modelo correcto. Por favor, escúcheme ya, porque la profecía es que en algún momento van a entrar en una iglesia lobos disfrazados de ovejas. Y los lobos disfrazados de ovejas quieren los primeros lugares, quieren las primeras atenciones, ponen a su familia en sitios estratégicos, ponen a sus allegados en sitios estratégicos. Puede hacer que inocentemente, y puede ser muy pastor, puede tener 80 títulos, pero ¿saben lo que es? Esa persona que hace eso va a terminar siendo un proyecto fallido de lealtad. ¿Ya? Y yo conozco un montón de proyectos fallidos de lealtad. ¿Ya? Pero los que son lobos, esos con astucia van a intentar desgraciar a una iglesia. Hermanos, los que practican que todos somos iguales con diferente función, ¿ya? Los que practican estas cosas, los que practican lo no episcopal, que todos somos un cuerpo que decidimos todos juntos, pueden reaccionar más rápidamente. Pero los que viven bajo sombra de líderes, ¿ya? Que probablemente de buena fe, ellos nomás deciden todo porque los hermanitos no tienen tiempo, porque no saben, mejor nosotros más decidimos. Hermanos, ¿saben lo que puede pasar cuando se termine ese pastorado de corte episcopal? Que llegue un lobo y como los hermanos no están acostumbrados a tomar decisiones, van a terminar soyugados por un hombre o una mujer. Conclusiones. Tarde o temprano, hermanos míos, y es algo que humanamente no vamos a poder evitar, ¿ya? Tarde o temprano van a existir proyectos que no lograron culminar en fidelidad. Y esto es triste, pero va a ocurrir. Y esto, hermanos míos, ya depende del hermano. Si es que en su congregación hay sana doctrina, ¿no? ¿Y qué otra cosa no vamos a poder evitar? Que haya lobos disfrazados de oveja que van a intentar arrancar provecho en una congregación. Por tanto, punto número 1, esforcémonos, hermanos míos, por ser buenos ejemplos de fidelidad
y virtudes cristianas. Segundo, esforcémonos en discipularnos y aceptar imitar a Cristo para minimizar la posibilidad de terminar avergonzados del Evangelio y terminemos como proyecto fallido de fidelidad. Tercero, creamos nuestro credo, ¿ya? Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, si somos creyentes, nos va a dar entrada a la casa celestial. Y que nazca en usted agradecimiento. ¿Saben para qué? Para que cambiemos esa manera de pensar equivocadamente, que lo secular, como produce más billete y como produce más títulos, es mejor que lo espiritual. Cuarto, esforcémonos en aprender lo puro, lo noble, de hombres y mujeres que son imperfectos, ¿ya? ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque va a llegar el día que van a llegar alimañas a su vida, vestidas como ovejas, que van a intentar llevarse a las mozas, van a intentar llevarse a los mozos, van a intentar lucrar en la iglesia, y si no nos estamos preparando, no lo vamos a poder detectar. Porque, hermanos míos, la cizaña y el trigo son bien idénticas, hermanos. Y la única forma de distinguirlo es ponerle presión para que salga el fruto. ¿Y sabe quién le va a poner presión? Dios. Lo va a presionar y ahí va a salir su realidad. Y cuando usted se dé cuenta de la realidad, de usted va a depender. Pero si no ha querido escuchar las prédicas, pero si no ha querido discipularse y ha despreciado a los hombres y mujeres que usted se da cuenta cómo se sacrifican, no va a saber detectar lo falso y lo verdadero cuando esté ante sus ojos. Inclinen su rostro. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, Señor, cuide a la congregación, Señor. Señor, porque tarde o temprano, mi Dios, van a venir lobos disfrazados de ovejas, Señor. Señor, cuide a mis hermanos que todavía están pensando que es magia, Señor, seguirlo a usted, Señor. Cuídelo, Señor, cámbiele su mentalidad, Señor, para que no terminen siendo proyectos fallidos de fe, Señor. Ayude a nuestra congregación, Señor. Por favor, ayúdeme a mí para poder ser un buen ejemplo por imitar, Señor. Ayude, Señor, a cada director, a cada diaconisa, a todos los hermanos, Señor, que están en un puerto expectante, Señor, para que comprendan, Señor, que los demás los miran, los pesan y los van a imitar, Señor. Ayúdenos, Señor, a todos nosotros, porque su iglesia, Señor, va a ser pedida para ser zarandeada, Señor, para que en la zarandeada, Señor, salga a luz quiénes son los que llevan fruto y quiénes son los que son cizaña. Ayúdenos, Padre. En el nombre bendito, precioso, poderoso del Señor Jesucristo oramos así. Amén. Dios lo bendiga, hermano.